Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un cordial saludo a todas aquellas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10 y de violencia intrafamiliar. Bueno, estamos acá presentes otro día más, muy contentos. Hoy día jueves, realmente pues un día bastante agradable, gracias a Dios. Bueno, y queremos darle primero que todo el primer lugar a quien se lo merece, a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por otro día más. Gracias por permitirnos ver a nuestros seres queridos. Gracias por todas las bendiciones que nos das. De verdad que estoy muy agradecido. Y también estoy muy, pero muy contento porque tengo acá de invitado el día de hoy a un amigo. De una otra manera, pues lo conozco hace muchísimos años. Por ahí recibimos un reconocimiento junticos que fue, déjame acordarme, Dios mío, el Colibrí 2017, recibimos ahí juntos, estábamos juntos recibiendo ese reconocimiento. Él es comunicador social, ha ganado 4 plumas de oro, nada más y nada menos, señores. Es gestor de gestor de inclusión social y discapacidad y obviamente comunicador social. Con ustedes el periodista Claudio Vergara. Muy buenos días, Claudio, bienvenido. Gracias, Tomás, por esa bienvenida a esa recepción y por supuesto la invitación a su espacio virtual de violencia intrafamiliar. Y para toda la audiencia también muchas gracias por estar escuchando este interesante programa que seguro les va a gustar. Claro que sí, y no solamente las personas que están ahorita conectadas de manera directa, pues en vivo, sino todas aquellas personas que van a ver en diferido este programa, ya bien sea por, obviamente, las redes del Tren 10 o por las de violencia intrafamiliar. Por cierto, aprovecho la oportunidad para que descarguen la aplicación del Tren 10, el Tren 10, música que edifica tu alma, el Tren 10. Y pueden ingresar al canal de YouTube de Violencia Intrafamiliar Barranca Bermeja. Nos siguen para que vean todos los programas y obviamente para que se suscriban. De verdad que, bueno, muchísimas gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Y bueno, Claudio nos va a hablar sobre un tema, y aquí lo tengo, talento el celular, abre, ok, aquí está. La discapacidad, retos y oportunidades post pandemia. La discapacidad, retos y oportunidades post pandemia. Pero antes de ahondar en el tema, hablemos un poquito de Claudio Vergara. Ya te hice una presentación bien formal, pero me gustaría que tú mismo, Claudio, le digas a todas las personas que nos ven en vivo o en diferido, ¿quién es Claudio Vergara? Bueno, Claudio Vergara es un barranqueño de nacimiento, una persona que se formó como ser humano en esta ciudad y que posteriormente ya para sus estudios universitarios se trasladó hacia la ciudad de Cali, donde se formó como profesional en comunicación social y regresó, posterior a su título profesional, regresó a la ciudad. Hablo en tercera persona, describiendo quién es Claudio Vergara. De nacimiento, una persona con discapacidad, ampliamente reconocido en la ciudad de Barranca Bermeja, y quienes han cruzado conmigo en sus vidas, se han cruzado conmigo en sus vidas, pues saben que soy una persona con discapacidad física y por ello motivado a trabajar por la población con discapacidad, no solamente de Barranca Bermeja, sino de la región de Magdalena Medio y del departamento de Santander, que pues gracias a Dios hemos venido haciendo un trabajo ya eh, ampliamente reconocido por muchos y que además de eso ha dejado buenos frutos y reconocimientos en el ámbito social. Y además de eso, una persona que se esmera por generar calidad de vida para la población, que habla por la población con discapacidad a través de un espacio que tiene también virtual. Aprovecho el espacio para que sigan las redes sociales de @inspiradores digital en Facebook y en YouTube, que sábado tras sábado estamos allí alimentando las entrevistas y todo lo que tiene que ver con la comunicación para la transformación social de la población con discapacidad. Y por supuesto, hemos estado trabajando en medio de toda esta situación para generar posibilidades reales de la población con discapacidad. ¿Quién es Claudio Vergara? Un joven que se ha esperado por transformar el entorno con el que nació, que es eh, la discapacidad entendida como una posibilidad de talentos y capacidades, no mirada desde la discapacidad o de la deficiencia de la persona en su cuerpo, sino toda una posibilidad de talentos y capacidades que tiene la población con discapacidad. ¿Quién es Claudio Vergara? Simplemente un ser humano al servicio de otros seres humanos y que busca entonces
que la discapacidad sea normalizada dentro de una sociedad que regularmente ha venido creyendo que la discapacidad es un castigo o divino o es una circunstancia de desgracia para una familia, y resulta que no. Debe ser vista como un asunto de todos, como una posibilidad que puede ocurrirle a todos, pero que también dentro de esas discapacidades hay posibilidades de vida, hay talentos, hay capacidades, hay supercapacidades, como ya hemos visto en muchos de los casos, y que en resumidas cuentas, pues me ha llevado a generar entonces un trabajo social disciplinado, serio, desde el año 2016. Excelente, Claudio, excelente. De hecho, bueno, rescato lo que dijiste con respecto a la discapacidad. Es una posibilidad de talentos y capacidades, muy importante. Antes de ahondar en el tema, es que yo quiero meterme un poquito más en Claudio Vergara como persona, como ser humano. Estudiaste en la Universidad Santiago de Cali, ¿cierto? Es correcto, sí, señor. Allá me formé como profesional en esa hermosa ciudad y esa hermosa universidad que me acogió siendo un muchacho de 17 años y que me abrió las posibilidades a un mundo que no conocía, una ciudad que no conocía y que fui muy bien acogido, a la cual guardo con mucho cariño y gratitud por todo lo que viví en esos años en la capital vallecaucana. Y sí, es una universidad que me permitió no solamente aceptarme y acogerme, sino demostrarme de qué estoy hecho y cuáles eran las cosas que yo podía ver como positivas dentro de mi discapacidad. Pues siendo un adolescente, regularmente no se mira eso, sino que se miran muchas veces las carencias o las dificultades, pero que al llegar a esa ciudad y al llegar a esa universidad hubo una transformación de visión en muchos aspectos, y sobre todo en el de discapacidad, porque vi una materia que transformó la visión, que fue discapacidad e inclusión, y ahí es donde empecé a unir, porque es que realmente el trabajo de inspiradores viene desde allá. No se materializa allá, sino que se materializa en Barranca Bermeja, pero que desde Cali empecé a unir la comunicación con la discapacidad y la inclusión social, y que hoy en día pues ha generado grandes resultados como los premios de periodismo que tú mencionaste, como otra serie de reconocimientos también que mencionaste del Colibrí, entre otros, como parte, como fruto de todo ese esfuerzo que hemos venido haciendo desde entonces. Excelente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cali, Claudio? Casi una década, fueron más de 8 años, 8 años y medio para ser exactos. Una época en donde crecí muchísimo como persona, rodeado de seres humanos, como amigos, como acompañantes de viaje. Yo le llamo viaje a esto que es la vida, como Sí. acompañantes de viaje en las aventuras, en paseos, en aprendizaje, en crecimiento profesional, en crecimiento laboral incluso, porque parte de compañeros de clase fueron compañeros también de trabajo posteriormente después de graduarme, porque yo no llego a Barranca Bermeja recién graduado, sino que fue un tiempo después y alcancé a trabajar también en la ciudad de Cali, en la capital del Valle del Cauca, y que por eso le guardo un grandísimo afecto a esa ciudad. Es prácticamente un amor por la ciudad de Cali, al igual que la de Barranca Bermeja, que es mi ciudad natal, por supuesto. Y bueno, me imagino que te enamoraste de la salsa. Claro, no sabía bailar muy bien en la salsa, pues digamos así, dentro de la discapacidad física, sabía algunos movimientos básicos de salsa, pero en esa ciudad, amigo Tomás, el tema es otro nivel. Y aprende uno con, es que el caleño o la caleña que baila con uno la salsa, le enseña a uno pues, una serie de cosas maravillosas, porque uno sabe lo básico, pero todos esos pases y todas esas cosas que uno aprende allá, pues es otro nivel, es otro cuento. Bueno, veo por acá también que cursaste estudios en el psicopedagógico de Barranca Bermeja. Sí, señor. Estudios básicos, primaria y bachillerato. eh, Colegio que le dimos sí a a la inclusión, porque Sí. en esa época pues era complicado, según
me cuentan mis padres, era complicado el tema de aceptar a personas con discapacidad en los colegios. Y pues ese fue el colegio que dijo sí a esta persona, a este ser humano, y le dijo sí a las posibilidades y las capacidades que tiene eh, la población con discapacidad. Porque después de mí hubo personas que pudieron entrar a estudiar en el colegio para hacer su primaria y su bachillerato. Recordemos que en esa época de los 90, pues la escolarización de las personas con discapacidad estaba supeditado a colegios especiales, a tutores desde casa, a una serie de contextos distintos, y la discapacidad fue entonces vista como potencialidad en ese colegio, y ya pues se abrió el camino para otras personas con discapacidad en esa época, ¿no? Claudio, me llama la atención, pero es que pues hay discapacidades que tienen que ver con el área cognitiva, que no es tu caso. Pues entonces no entiendo por qué un colegio, por lo menos a un Claudio Vergara, por qué hubo ciertos obstáculos para que entrara. No entiendo. Por la época, es decir, situémonos en donde la época de los 90, donde no había tampoco la primera ley de discapacidad, la primera ley de discapacidad viene a salir en el año 97. Recordemos, en la ley 361 del 97, es la ley más conocida como ley Klopatowski, y no había como una conciencia hacia la inclusión, y las personas con discapacidad, pues, por lo menos los colegios públicos de Barranca Bermeja, sabemos que en la parte arquitectónica tienen dificultad para su ingreso, sabemos que hay escaleras, hay, pues ahora, hoy en día, hay rampas e incluso universidades con ascensores, pero en esa época, pues no. Y también el contexto mental de la cultura era diferente. Gracias a Dios eso ha cambiado hoy en día. Y aparte de ser una obligatoriedad de ley, también hay un cambio de conciencia hacia la inclusión, porque es un asunto que nos toca a todos. Recordemos, la discapacidad puede llegar a cualquier persona en cualquier circunstancia, incluso por un calzado mal puesto, en el caso de la mujer, los tacones, y en fin. En el caso de un accidente doméstico, algún accidente de tránsito, o por la edad, o por alguna cirugía, que recordemos el caso de la ex reina de Colombia, que es muy conocida por estos días en redes sociales, Daniela Álvarez, barranquillera ella de nacimiento, una persona que no tenía discapacidad, que por una cirugía menor terminó complicándose esa cirugía menor, y hoy está amputada de una de sus piernas y tiene dificultad en otra de sus piernas, en la otra pierna, y que cambió también su forma de vivir por esa discapacidad. Una persona que se suponía estaba en su vida, entre comillas, normal, porque normal somos todos, Sí. pues hay que aclararlo, pues eh, para ponerle ejemplo el caso de ella, evidentemente ya es una persona con discapacidad, con amputación de un miembro inferior. Entonces la discapacidad, normalizarla, porque a tu pregunta, depende de la categoría de la discapacidad. Hay cognitivos, hay auditivos, hay visuales, hay físicos, hay múltiples, perdón, entre muchos otros. Son 7, 8 discapacidades. En este momento se me escapan todas, no se me escapan todas, se me escapan algunas. Y eso ya genera entonces un cambio de mentalidad, porque hay personas también, para traer a colación el ejemplo, la absoluta guerra de 60 años en este país también ha dejado personas con discapacidad, no solamente militares y policías, también civiles, que han perdido la audición, han perdido la vista, han perdido alguna parte de su cuerpo por estallidos de bombas, estallidos de artefactos explosivos, por municiones, por balas. Y así, pues hemos visto cómo la discapacidad, pues, a pesar de ser un asunto tan cotidiano en nuestro país, no hay un reconocimiento ni de la población incluso, ni de muchos otros sectores de la sociedad que reconocen a la discapacidad como una cuestión normal, que puede pasar de. Sí,
Claudia, bueno, con respecto a casos lamentables de accidentes como el que usted acaba de nombrar de esta reina, tenemos una jugadora que se me escapa el nombre ahorita, una jugadora de fútbol profesional de acá de Colombia que tuvo un accidente doméstico y también igual que la reina quedó sin una pierna. Y tenemos el famosísimo, señor. Ella, yo sé quién es ella, también se me escapa el nombre. Ella, practicante de fútbol, no es del departamento de Santander, pero se desempeñaba como deportista se desempeña como deportista en nuestro departamento. ¿Y por qué digo que se desempeña? Porque dejó el fútbol femenino y después de por su discapacidad, por supuesto, porque la operación de su pierna, y ahora es deportista paralímpica en formación para los próximos Paralímpicos, no de Tokio el otro año, sino los siguientes, en el 2024, en natación para personas con discapacidad. Entonces, aprovechó su condición para seguir en el deporte, pero ahora desde la discapacidad, que se vuelve una supercapacidad. Ahí está la gran diferencia. Porque ya ella aprovecha Sí, totalmente. A veces se va la señal. Ok, sí, señor. Aprovechó ese contexto de esa situación de discapacidad porque ella queda en situación de discapacidad. Eso es otro de los conceptos que hay que definir. Una persona con discapacidad, una persona en situación de discapacidad y una persona en condición de discapacidad. Son los tres términos aceptados por la Corte Constitucional para referirse a la población con discapacidad del país. ¿Me lo repites, por favor? ¿Me lo repites, por favor? Los tres términos son persona con discapacidad, Ajá. persona en situación de discapacidad y persona en condición de discapacidad. Son los tres términos para referirse a la población con discapacidad de nuestro país. Si obviamente le nombra a la persona, pues llámala por el nombre, ¿no? Ok, entonces persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, me faltó la tercera, perdóname, Claudio. En condición de discapacidad. En condición de discapacidad. Bueno, Claudio, y tenemos otro caso, perdón, dime. Son distintos todos, ¿no? Son conceptos parecidos, pero la Corte Constitucional acoge para que sea llamado o referido a la población con discapacidad. Claudio, háblame, ya que es distinto, pensaba que eran sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? Por lo menos, ¿en qué se diferencia una persona con discapacidad a una persona en situación de discapacidad? ¿Cuál es la diferencia? Te estaba mencionando el caso de la futbolista, Sí. que pasa ahora a ser nadadora con discapacidad. Sí. Atleta de todas maneras, no pierde su condición de deporte. Ella es persona en condición de discapacidad. Por el ejemplo en condición de lo que le sucede. Ok. Un accidente. Yo soy persona, en el caso mío, yo soy persona con discapacidad porque nazco con ella. Ok. Sí, señor. Ajá. ¿Y la persona en situación de discapacidad? Es por factores que ya se salen del entorno familiar, social, se vuelve ya más traumático. Ejemplo, accidentes de tránsito por una situación queda con discapacidad. Accidentes laborales porque queda en condición de discapacidad. ¿Pero es temporal o es definitivo esa situación de discapacidad? Definitivo. Definitivo. Los tres. Las personas que tienen una discapacidad temporal son personas con discapacidad temporal. Ok. Porque saben que con una cirugía se corrige, o con terapia se corrige, o con algún tratamiento se corrige. Sí, señor. Excelente. Bueno, yo quería referirme, Claudio, a, un caso conocidísimo. De hecho, vino a nuestra ciudad. Estamos hablando, algunos lo pronuncian como Nick Vujicic. Yo lo pronuncio Nick Vujicic, porque un día lo escuché y dijo Nick Vujicic, ¿no? Que le faltan, pues, los brazos y las piernas y tiene solamente como un pedacito de pie así. Y bueno, ese es un caso tremendo que podemos hablar de
de resiliencia, ¿no? Un caso tremendo donde él salió adelante y está casado y creo que tiene 1 o 2 hijos, ya se me olvidó, pero impresionante. Ese es un caso tremendo, realmente como un ejemplo a seguir de que una discapacidad definitivamente se convierte en una potencialidad. Tomás, sí, es un hombre que yo conocí en la ciudad de Cali cuando fue a hacer una conferencia, en el año 2010, 2011 aproximadamente. Lo conozco en un coliseo que estaba a reventar. Yo era parte del staff de apoyo porque yo me metí en el cuento supe de la conferencia y necesitaban quien estuviera un equipo de apoyo. Estaban buscando personas con capacidad para que fueran del equipo de apoyo, los que, por ejemplo, están pendientes de que el conferencista tenga bien el micrófono y el audífono, el apuntador que llama uno en televisión, que estuviera óptima la presentación cuando iba a pasar las diapositivas. Bueno, yo era parte de ese equipo del staff y tuve una experiencia muy, muy agradable con él porque él habla español de manera balbuceada, como le decimos acá, así como palabras muy puntuales. Él es un angloparlante por ser australiano y él tiene la particularidad de que le dice a la gente, abráceme. Y uno dice, pero ¿por qué razón? Y cuando uno hace eso, abrazarlo a él que no tiene brazos, uno siente que él lo abraza a uno. Podrá ser Dios, ¿no? En lo que usted quiera creer. Alguien le pone los brazos a él en ese momento cuando uno lo abraza. O sea, uno siente que lo abraza a él, no tiene brazos. O sea, algunos le llaman milagro, otros le llaman experiencia agradable de vida, como quiera llamarle. Pero eso ya genera en uno un cambio de mentalidad al acercarse a él. Y no tiene brazos, y uno siente los brazos como si los tuviera. Ahora, ¿en qué quiero yo detenerme en ese caso? Como Nick Vujicic, hay muchos Nick Vujicic en Colombia, Tomás, y en Barranca Bermeja. De pronto no le hacen falta los brazos, pero me refiero a la resiliencia y a la capacidad de superación de las personas con discapacidad de nuestros territorios, que son que los podemos ver día con día, que además de eso son personas que también buscan su calidad de vida y tienen una capacidad y unos talentos increíbles. Y yo resalto más a ellos, aprendí a resaltar más a esos anónimos que a esos reconocidos o a esos que ampliamente han circulado por el mundo con sus conferencias y con sus talleres y con sus historias de vida. ¿Por qué me detengo en eso? Porque me parece mucho más interesante esas historias de nuestra cotidianidad que aquellos que ya, por ejemplo, como Tony Meléndez, que es un centroamericano reconocidísimo por tocar la guitarra frente al Papa Juan Pablo II en Estados Unidos por allá en los años 80, 90. Es decir, ellos ya hicieron su fama, ellos ya hicieron su reconocimiento, ellos siguen haciendo su trabajo a nivel mundial, pero esos de la cotidianidad, esos los que son posiblemente sus vecinos o mis vecinos, o los que están por ahí cerquita a uno y que también tienen una historia interesante por contar, yo a esos son los que rescato a través de inspiradores, porque son los que están tras bambalinas, ahí los que nadie conoce, pues darlos a conocer. Y los que también vienen haciendo un trabajo silencioso para que la población con discapacidad se manifieste, se reconozca y logre alcanzar, además de tantas leyes que están a nuestro favor, pero muchas veces están escritas, pero que no hay un reconocimiento real y contundente de una posibilidad para su calidad de vida. Entonces, en eso hay que detenernos. Okay. Esa gente famosa circula por el mundo y hace sus grandes conferencias y son recontra aplaudidos, pero los héroes anónimos son los que hay que rescatar, Tomás. Total, total. Claudio, recuérdame cómo es el nombre de la asociación acá en Barranca Bermeja que tiene que ver con los discapacitados, por favor. ¿Cuál de las 9? Ah, ya hay 9, Dios mío. Ok, ok. Y bueno, pero tú perteneces a ¿cuál? A ninguna. A ninguna. A ninguna.
El hecho es, Tomás, que nosotros debemos empezar a transformar la mentalidad de a qué pertenezco. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos, yo soy partidario de que nosotros debemos trabajar por causas. Las personas van y vienen, las asociaciones van y vienen. Unas empiezan, otras siguen, otras se acaban, como muchas que se han acabado ya en la ciudad, se han ido de la ciudad incluso. Y otras nuevas aparecen, pero yo soy partidario de las causas. Las causas nunca mueren. Ok, muy bien. Y las causas se pueden delegar, se pueden incluso heredar, no por genética de familia, sino por población. Entonces, si los liderazgos están con ciertas personas, pueden ser delegados a otras para que tomen las banderas y empiecen a trabajar por la causa. La causa es la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Y por qué me detengo en inclusión social de las personas con discapacidad? ¿Por qué soy tan enfático en inclusión social de las personas con discapacidad? Porque el término inclusión social abarca a indígenas, a población afro, a población víctima, a mujeres, cabeza de familia, incluso hasta LGTBI, que están dentro de la inclusión social. La inclusión social de las personas con discapacidad porque es una de las causas en donde, si bien tenemos un marco regulatorio, un marco legal amplio, pues hace falta acceder a derechos básicos de la población con discapacidad. Y por eso es uno de los temas trascendentales que vamos a tocar en esta entrevista, que es los retos y las oportunidades que tiene la población con discapacidad, aun cuando el marco normativo es bastante amplio. Claro que sí, Claudio. Bueno, quisiera de una manera pues decirles que yo a Claudio lo conocí en Enlace Televisión, ¿cierto? Ahí fue cuando nos conocimos. Tú Año, estabas allí 2014, sí, señor. que estabas como comunicador social de la diócesis. Es correcto, sí. Era quien organizaba, coordinaba las comunicaciones de la diócesis de Barranca Bermeja en ese momento y estaba coordinando también y presentando el magazine de la diócesis de Barranca Bermeja en el canal Enlace Televisión. Y en el caso suyo, usted estaba de presentador de violencia intrafamiliar, si mal no estoy. Y fue allí, en una de esas grabaciones, grabamos los programas y nos cruzamos allí y nos detuvimos como a hablar de muchas cosas que en ese momento pues yo las estaba trabajando en silencio, pero que ya después se vinieron a conocer ampliamente, que es el tema de la discapacidad. Excelente, claro que sí. Y bueno, veo por acá mis notas también de que fuiste comunicador organizacional en Consejo Territorial de Planeación de Barranca Bermeja. Sí, ese fue el trabajo posterior a la diócesis del año 2014, en donde ya empecé a adentrarme en el tema de lo público, a conocer un poco más de las labores en lo público, y pues allí empezamos a crecer con visión ya más del tema del sector público. Pues antes estaba más en el sector privado y conocía del sector privado, pero ya con esa posibilidad laboral que se me dio en el Consejo Territorial de Planeación, ya fue pues como adentrándome en la vida laboral en el sector público de Barranca Bermeja. Ah, bueno, excelente, excelente. Tienes un gran bagaje, Claudio. De verdad que te lo reconozco. Bueno, estamos llegando casi a la mitad de nuestro programa Violencia Intrafamiliar, recordándole a todos que descarguen pues la aplicación del Tren 10 Música que edifique tu alma y que nos sigan a través de Violencia Intrafamiliar Barranca Bermeja en YouTube. Yo quiero darle muchísimas gracias y mandarle un saludo muy especial al Centro de Negocios y Mercadeo acá en el barrio Colombia, que nos facilitan pues las instalaciones para hacer, para hacer pues el programa y agradecidos también a clasificadosbarranca.com que nos facilita el equipo para hacer, vuelvo repito, este programa. Bueno, para los que de una u otra manera están entrando en este momento a nuestra transmisión o estén viendo esto en diferido, estamos hablando con el señor Claudio Vergara, él es comunicador social, ha obtenido 4 plumas de oro
es gestor de inclusión social y discapacidad, pues egresado de la Universidad Santiago de Cali, bueno, y definitiva una persona con muchísima sensibilidad social. Estamos hablando sobre la discapacidad, retos y oportunidades post pandemia. Claudio, dentro de las comunidades que más han sido golpeadas pues, por esta situación global de pandemia, obviamente se encuentra la población con discapacidad. ¿Cuáles han sido los retos que han afrontado ustedes luego de la reactivación económica? Bueno, tenemos problemas ahorita con la señal de Claudio Vergara. De todas maneras, pues sí, mientras que se soluciona el inconveniente, vuelvo y repito, pues Claudio ha sido un hombre de verdad que muy sensible desde el punto de vista social y bueno, desde todo punto de vista, definitivamente. Y realmente yo rescato que personas así como él estén en Barranca Bermeja, crean en Barranca Bermeja, luchen por Barranca Bermeja y en este caso en especial por la población, ¿ok? Bueno, les recuerdo que son tres términos distintos, que es con la población o personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad o personas en condición de discapacidad. Realmente, pues, Claudio es un hombre con una amplísima trayectoria. Solamente los 4 plumas de oro hablan por sí solos, pues, de la labor que ha hecho este hombre acá en nuestra ciudad. Y bueno, eso esperamos de todo. Y yo quiero resaltar lo que él dijo, porque yo traje a colación a Nick Vujicic o Nick Vujicic, como cada quien pues lo pronuncia, es el señor que le faltan las piernas y le faltan pues los brazos, pero hay muchos Nick Vujicic acá en Barranca Bermeja, totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Claudio Vergara. Hay muchas personas anónimas que de una u otra manera pues tienen algún tipo de discapacidad y anónimamente, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, aunque no estén en los programas virtuales como este, pues de una u otra manera están allí pues luchando, echando para adelante y motivando a otras personas con discapacidad a salir adelante. Yo definitivamente lo que pienso es que debemos ser resilientes ante cualquier circunstancia adversa en la vida. Nosotros definitivamente, pues bueno, y no podemos circunscribirnos a las discapacidades cognitivas, físicas, auditivas, visuales, motoras, en fin, sino que pues hay discapacidades o hay circunstancias adversas que tienen que ver, por ejemplo, una persona que haya sido abandonada por papá y por mamá en un basurero, que yo he hablado, yo he conocido esos casos, pues Dios mío, esas personas tienen que luchar contra eso, porque obviamente todos venimos o todos deseamos venir de un hogar funcional con mamá y papá, pero resulta que ya cercenaron, ya apuñalaron pues la salud mental de esa persona con el solo hecho de saber que esa persona fue abandonada pues en un botadero de basura. Estamos en una sociedad lamentablemente que tiene que trabajar en muchísimos temas, y lo que habla Claudio Vergara es verdad, el tema de la inclusión. Y con respecto a la inclusión, pues él nombró varios, estamos hablando de las poblaciones indígenas, y bueno, cómo dejar a un lado la población LGTB. Un saludo muy especial a todas las personas que pertenecen a esta comunidad, que algunos pues pertenecen incluso a las redes de violencia intrafamiliar. Bueno, yo quisiera referirme a algo que algunos se van a sorprender, porque yo soy defensor acérrimo, pues, sobre todo de los menores de edad en lo que respecta al abuso sexual, y a veces me refiero de manera muy puntual a los abusadores no solamente heterosexuales, sino también a los abusadores que hay homosexuales y abusadores lesbianas y abusadores transexuales. O sea, este mundo hay de todo. Quizás algunos lo ven como un acto homofóbico, pero no, simplemente hay que ser específico porque muchas veces estos abusadores se valen de que no, es que no me discriminen para acercarse a los niños, a los adolescentes, a los menores de edad y manipularlos para que crean que nacieron diferentes. Entonces, un saludo muy especial, sí, a esta comunidad. Y resalto lo que dijo el padre Francisco, el Papa Francisco, perdón, el Papa, ya no es padre, Papa Francisco, y él de una u otra manera pues nos habla acerca de que él está de acuerdo pues que se le brinden los derechos a la comunidad LGTB en lo que respecta a sus derechos, valga la redundancia, que tiene que ver con herencia, por ejemplo, y muchos otros que se me escapan ahorita, pero por ejemplo uno de ellos es la herencia, que si hay una pareja homosexuales que está viviendo juntos por muchos años y uno de ellos muere, pues la idea es que tengan sus derechos. Yo también estoy a favor de eso. De una u otra manera, pues listo,
una pareja del mismo sexo que tengan viviendo 30 años y uno de ellos se muere, pues lo más justo es que le quede los bienes, pues como hacen una pareja heterosexual. Así que aplaudo eso del Papa, pues obviamente hablan personas existirán personas de otra manera, pues, de iglesias cristianas que, bueno, ya Tomás se endemonió y todo esto, pero no, yo creo que hay que ser justos también y no hay que de una otra manera, pues, satanizar un derecho que no tengo ningún tipo de inconveniente en apoyar. Bueno, el señor Claudio Vergara, bueno, me está por acá escribiendo, vamos a ver si tiene problemas con el internet, a ver si podemos seguir contando con él. Tomás, sí. Bueno, se cayó el internet acá y ya retomé. Es decir, ya viene por ahí el señor Claudio Vergara. Entonces sí a la inclusión, sí a la inclusión de la población discapacitada, sí a la inclusión de los LGTB en lo que respecta pues, a ese tema de la herencia, en fin, de los derechos legales de las relaciones de las relaciones del mismo sexo. No tengo ningún inconveniente con eso. No es que estoy acolitando las relaciones del mismo sexo, cada quien tiene su opinión. Sí de una otra manera, pues a las poblaciones indígenas, que por cierto, la Minga estuvo, creo que fue hasta hoy o hasta ayer en Bogotá. Claro, yo lo que sí estoy en desacuerdo es que se aprovechen de esas bondades que tienen digamos, esas poblaciones que de una u otra manera, pues, se valen de que nosotros somos indígenas y resulta que, bueno, hacen lo que le da la gana y van y forman alboroto y todo esto. Y yo, Dios mío, sí, son poblaciones que hay que incluirlas, pero siempre sin aprovecharse, pues. Somos indígenas, nos da la gana, como dijo por ahí un líder indígena, si me da la gana, nos quedamos. O sea, ¿qué es eso? Vamos a ser personas sociables, que es algo muy, pero muy importante. Bueno, tenemos de vuelta al señor Claudio Vergara, periodista. Bueno, me aproveché este tiempito aquí para hablar de algunos puntos que tú tomaste. Y bueno, y estábamos hablando acerca te hice una pregunta, Claudio, vamos a retomarla. Retomamos la pregunta que es, dentro de las comunidades que más han sido golpeadas por esta situación global de pandemia, obviamente la población con discapacidad. Pregunto, ¿cuáles han sido los retos que han afrontado ustedes luego de la reactivación económica? Bueno, Tomás, alcancé a escuchar parte de su editorial mientras reconectaba acá la videollamada. Y déjeme decirle algo, las poblaciones vulnerables de alguna manera, cualquiera que sea ellas, hay unas reclamaciones por algo. No simplemente es porque sí, por salir a reclamar. No, hay unos antecedentes y hay unas situaciones que hacen que vaya la gente a reclamar. Y pues es un derecho constitucional, le guste a quien le guste. Salir a reclamar es un derecho constitucional, le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Y tengo que decirlo así, porque así es. Y la población con discapacidad es una de ellas, que puede salir a hacerlo. Ahora, no estoy con eso reivindicando de que hay que salir a destruir, hacer daño. No, eso ya son cuestiones de personas individuales, pero los colectivos deben empezar a entender que eso es un derecho constitucional. ¿Le gusta a quien le guste? Bueno, retomando su pregunta, hay muchos retos, precisamente por la serie de afectaciones que hemos venido teniendo con el tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque la normatividad es muy amplia, pero no se está cumpliendo. Entonces, por eso la gente sale, porque no se cumple la normatividad que está a nuestro favor. ¿Entienden eso? Cuando se entiende eso, entonces ya la mirada es diferente, ya hay más empatía con esos que salen a reclamar. La población con discapacidad tiene la 16-18, no se está cumpliendo en muchas partes del país, en donde se habla de inclusión educativa, inclusión laboral, el emprendimiento, la cultura, los deportes para población con discapacidad. En algunos aspectos sí, porque son tan fáciles por ejemplo, en el tema deportivo, es muy amplio para los gobernantes incluirlos,
pero a la hora del té, en inclusión laboral, usted no le puede exigir a un empresario que incluya a una persona con discapacidad porque lo dice la norma, pero resulta que el sector público no está cumpliendo con eso. O si cumple, lo cumple de manera irregular o a medias, y eso lleva entonces a que la población con discapacidad encuentre un reto y además de eso una insatisfacción, porque la norma no se está cumpliendo. Cuando usted no cumple una norma, ¿qué pasa, Tomás? Usted que tiene una visión de fe, de cumplir la norma. Cuando usted no cumple la norma, ¿qué pasa? Obviamente, si hablamos del ámbito personal, pues obviamente se rompe con el equilibrio, porque se supone que si hay una norma, es de una manera orientado a que existe pues ese equilibrio. En una empresa cuando se incumple una norma, pues obviamente las cosas empiezan a funcionar mal y bueno, y para ustedes contar. Exactamente. Cuando su hijo no hace una tarea, ¿usted qué hace? Bueno, usted no tiene hijos, pero cuando un hijo no hace una tarea, ¿qué le hace el papá? Lo reprende. Sí, Es la labor de ellos, es lo que ellos deben hacer. Lo mismo pasa con el sector público, con la norma. Lo deben hacer. No es si quieren o no quieren, lo deben hacer. Entonces, es una tarea que no se está cumpliendo. No se cumple la norma, no se hace la tarea, pues debe haber una reprensión. ¿Cuál es la reprensión? La social, la inconformidad social. Entonces, ahí ya la mentalidad cambia de que por qué salen estos y por qué salen aquellos. Bueno, lo digo todo. ¿Cuál es otro reto? El otro reto es fundamentalmente el tema de la productividad de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, aparte de que algunos tenemos profesiones y algunos tienen posgrados, otros tienen unas técnicas, otras tienen unas tecnologías. Esas personas están capacitadas para la vida productiva, para desempeñarse productivamente en algún campo laboral. Eso es otro de los retos, porque eh, no se ha abierto la posibilidad para muchos, aun cuando hay normatividades a favor nuestro. Entonces, la lógica que va uno comprendiendo es, ¿por qué si hay normatividad a favor nuestro y no se está cumpliendo? Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Quién está fallando? Y entonces el sector privado mira con celos al sector público porque le dice, ¿usted por qué me exige a mí que cumpla la norma si muchas veces usted no las cumple? Que son los que deberían empezar a dar el ejemplo cumpliendo. Ahí es donde empiezan a haber situaciones de incomprensión y de incompatibilidad para que la población con discapacidad encuentre un espacio en este contexto de pandemia y en esta situación de reactivación económica, en donde los números, según expertos, no son tan alentadores, porque el verdadero daño que hace la pandemia no solamente en pérdidas humanas, sino también en pérdidas económicas. Y por ende, el tema se complejiza un poco, se vuelve mucho más complejo por la accesibilidad laboral, la accesibilidad a emprendimientos, porque muchos de esos emprendimientos de antes de pandemia que se estaban consolidando con la pandemia se acabaron, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, la afectación no es simplemente para cierto sector, es para muchos, incluida la población con discapacidad de nuestro país y de nuestra región, como el Magdalena Medio, Barranca Bermeja y Santander. sí, yo recuerdo una manifestación de una población con discapacidad auditiva, no recuerdo qué era lo que estaban pues reclamando ellos, que tienen todos sus derechos, totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es que siempre esté bajo la normativa, ¿no? Siempre va en el orden que es, sin de otra manera, pues, señor. Bajo el respeto, por supuesto. Exacto. O sea, yo pienso que la altivez de que yo, porque no sé qué, yo pienso que debemos ser muy asertivos a la hora de comunicarnos, ¿no? Y bueno, lamentablemente llegó el ESMA y les cayó les echó agua y muchos se le dañaron los dispositivos, ¿no? Y entonces vemos ahí, o sea, porque unas personas que estaban listos, estaban obstaculizando, no sé, con o sin permiso, que esa es otra. Ajá, bueno, y hasta dónde llega el derecho y bueno, y los permisos y bueno, no sé, quizás usted está más empapado en ese tema, pero interesantísimo. Señor.
en eso sí tiene la razón, porque muy bien lo decía Benito Juárez, el derecho mío, personal, termina hasta donde comienza el del otro. Y ahí es donde se empiezan a romper o a fracturar eh, una serie de situaciones ahí es donde viene a intervenir la policía y una serie de organismos del orden. Pero hay que comprender un contexto, Tomás, y es que históricamente la población con discapacidad, si bien ha demostrado capacidad, si bien ha demostrado talentos y si bien ha demostrado habilidades para muchas cosas, pues en ciertas cosas también ha estado relegada de lo que no debería estar relegada. Porque los resultados hablan por sí solos. La demostración de capacidades pues, debería ser aprovechado por quienes tienen la capacidad de decidir para que estén mucho mejor de lo que podrían estar. Entonces, hay que comprender una serie de contextos y situaciones históricas que han venido ocurriendo en detrimento de la población con discapacidad. Y que cuando una persona ya se sale de los reclamos normales, de las circunstancias normales que debe tener una persona para reclamar algo que está siendo vulnerado, pues para eso hay instancias también. También hay organismos que atienden esas quejas. Y eso hay que también comprenderlo. Está la personería, está la defensoría. Es decir, los mecanismos del Estado están a favor del ciudadano en el tema de las reclamaciones. Valga la aclaración. Se puede hacer una reclamación a través de un organismo del Estado de manera correcta sin llegar a tirarle una piedra al carro del vecino, porque usted simplemente está enojado porque a usted le afectaron en algo, ¿sí? Entonces, si a usted le afectaron en algo, va y le rompe el vidrio del carro al vecino, pues eso no tiene lógica, porque el vecino no tiene la culpa de lo que a usted le hicieron. Entonces, recurra a los mecanismos que tiene la Constitución de Colombia a favor del ciudadano y con esos organismos que le facilitan reclamar con el derecho y con la legalidad lo que se le ha sido vulnerado, bien sea el derecho a la inclusión educativa, a la inclusión laboral. Entonces, hay que conocer primero, formarse e informarse para llegar a tener la accesibilidad a a ese derecho vulnerado que se le haya podido vulnerar en cualquier momento por cualquier persona o por cualquier ente del Estado. Pero quien no tiene velas en ese entierro, quien no tiene nada que ver con eso, no tiene por qué pagar por su frustración, su rabia o su ira. Es así de simple. Total. Claudio, ¿cuál considera usted que es el factor más grave que afecta a una persona con discapacidad o a una familia que tenga un miembro con discapacidad en medio de esta situación del COVID-19? Interesantísima pregunta, Tomás. Además, porque está muy bien elaborada la pregunta. Eh, por una sencilla razón, porque es que es el aparato productivo lo que afecta la calidad de vida de una persona y más si es una persona con discapacidad. Ese es el factor más importante. Si una persona con discapacidad está preparada para la vida laboral, la vida productiva, y no está laborando, no está produciendo, su calidad de vida se deteriora porque no tiene acceso a la salud. Usted, recordemos que en este país hay que tener un ingreso para pagar el sistema de salud y así usted recibir una atención médica. Entonces, se rompe toda una cadena de beneficios de calidad de vida. Y ese es el factor más preocupante en estos momentos, que todavía estamos en pandemia, porque todavía, recordemos, todavía no hemos salido de ella. No estamos en el escenario post pandemia y ya estamos viendo grandes afectaciones a la vida productiva de las personas con discapacidad. Porque algunas ni siquiera han tenido el acceso al trabajo, por ejemplo. O algunas
fueron despedidas por la situación que presentó la cuarentena del cierre de negocios y el cierre de la vida productiva. Entonces, el factor más importante que se ve afectado en el escenario actual de pandemia y en el de pospandemia que todavía no ha llegado es el tema de la vida productiva, de la vida laboral. Porque si usted, como persona con discapacidad, que ya es mayor de edad y está capacitado para el trabajo, pero resulta que le toca depender de familiares para tener acceso a salud, para tener acceso a calidad de vida, pues se vuelve, digámoslo así, como lo decimos coloquialmente, una carga adicional. Y si perdió el trabajo por pandemia, pues muchísimo más. Esas cosas no solamente le suceden a las personas que convencionales, a las que no tienen ninguna discapacidad. Ahora, ¿cuánto más le sucede a las personas con discapacidad que deben tener acceso sí o sí al sistema de salud? Entonces le toca recurrir a una serie de papeleos para entrar al CISBEN, que esté en el régimen subsidiado de salud, para no perder el acceso a la salud, más en la situación global de pandemia. Es, es tenaz ese contexto actual. Claudio, ¿cuál cree que sean las oportunidades que tiene la población con discapacidad de la ciudad y del departamento para entrar en la vida productiva en medio de la situación del COVID-19? ¿Me repites, Tomás? Es que no se escuchó muy bien Tranquilo. el audio. ¿Cuáles cree que sean las oportunidades que tiene la población con discapacidad de la ciudad y del departamento para entrar en la vida productiva en medio de la situación de COVID-19? Pero estás de unas preguntas interesantísimas. Uno de ellos, el diálogo social. El diálogo social, donde converjan empresarios, rectores de universidades y sobre todo gobernantes de turno, para que en medio de toda esta situación pues se encuentren puntos de acuerdo, puntos en común, para que haya un gana-gana entre la población con discapacidad y el resto de actores de la sociedad, para que asimismo pueda haber un crecimiento productivo de la población con discapacidad y de la región en donde se encuentren, si es un municipio, si es un departamento o si es en el país. Los puntos de acuerdo llevan a que, por ejemplo, la población con discapacidad encuentre oportunidades de emprendimiento. Es una oportunidad. Encuentren oportunidades de capacitación a la vida productiva, por ejemplo, en el SENA, o la posibilidad de estudios superiores en la universidad, bien sea por becas, bien sea por un acuerdo de trabajo convenido entre la universidad y el estudiante con discapacidad. Otra de las oportunidades que están a la mano claramente en estos momentos es mirar que la población con discapacidad, o sea, quienes tienen el poder de decisión, miren a la población con discapacidad como un sector productivo y un sector capaz de levantar economía. Recordemos que si usted tiene, como persona con discapacidad, tiene empleo y tiene también si no es empleo, una posibilidad de ingreso económico, es una persona que tiene la capacidad y la autonomía de no depender de familiares. Y asimismo, se sale entonces del peso o la carga que puede hacer y puede incluso ser un factor de aporte, no solamente a la familia, sino a la sociedad. Otra de las oportunidades que claramente podemos tener es que si nos informamos y si nos formamos en normatividad de población con discapacidad, de la población con discapacidad, pues vamos a ser unos ciudadanos mucho más reflexivos, mucho más críticos, mucho más analíticos en lo que nos conviene y cómo ejecutar lo que nos conviene. Porque una cosa es reconocer lo que nos conviene y otra cosa es no ejecutarlo, que le ha pasado a muchos. Incluso a mí una vez me pasó. Sabía y reconocía de lo que podía llegar a ser, pero no lo hacía. Cuando uno descubre eso, esa es una oportunidad. Entonces, si yo ya estoy informado y soy
consciente de lo que soy capaz de ser, pues se abren oportunidades, porque usted mismo se las gestiona. Y que la autogestión muchas veces no sucede como parte de la conciencia de la población con discapacidad, de que puede llegar a lograr grandes cosas autogestionadas. Pero también está el tema de la voluntad, el corazón de quienes tienen la capacidad de decisión, llámese rectores, alcaldes, gobernadores, presidencia, llámese como se llame, que tengan la capacidad de decidir para que llevar a cabo la inclusión laboral de las personas o la inclusión educativa o la inclusión en muchos aspectos de las personas con discapacidad de los territorios. Barranca Bermeja hoy cuenta, según cifras de la Secretaría Local de Salud, que me informaron, hicieron una depuración de, de personas con discapacidad que ya han fallecido o que no están en la ciudad, que están entre los 5.000 y los 8.000, todavía no hay datos exactos. Yo prefiero quedarme con la cifra que había a corte del año pasado, que era más de 9.000 personas, casi 10.000 personas con discapacidad en el territorio de Barranca Bermeja, tanto en lo urbano como en lo rural. Y según cifras también de la Secretaría Departamental de Salud, hay registrados, porque una cosa es estar registrados en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad y otra es ser persona con discapacidad que no esté registrada. Entonces, mal contados, por eso se dice que hay mal contados 80.000 personas con discapacidad en el departamento de Santander. Y según el DANE, en el país más de 4.500.000 personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, en las cifras nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que más, otros dicen que menos, pero los retos están ahí. Hay muchos retos, hay muchas cosas por trabajar. Y lo importante es que si las personas con discapacidad dejan de automirarse de manera lastimera y empiezan a mostrarse como personas capaces, como personas productivas, como personas con talentos y habilidades, pues la mirada del entorno va a ser diferente. Claro que sí, Claudio. Claudio, bueno, el tiempo es oro en televisión, pero también en el ámbito, en el ámbito virtual. Claudio, bueno, unas palabras finales, a la invitación a las personas para que vean la labor que están haciendo, se me escapa, @inspiradores digital, bueno, y en fin, tu mensaje final para todas aquellas personas que nos ven. Se nos fue rápido por el tema de la caída del internet, se nos fue rápido el tiempo. El mensaje es contundente y es que cuando hay una población y una persona con discapacidad o en situación o en condición de discapacidad informada y formada en lo que tiene acceso, a lo que tiene acceso, todo el marco normativo. Miren, no es necesidad de ser abogado para leer las leyes. El respeto que merecen todos los grandes juristas y grandes abogados de este país. Pero un ciudadano puede coger la ley 1618 tan sencilla que es para que se lea la ley y sepa a qué tiene acceso, a qué tiene derecho. Lo digo en mayúscula y subrayado. ¿A qué tiene derecho? Cuando se lee esa norma, ya usted está formado e informado. Y así mismo empieza a cambiar su mentalidad de persona con discapacidad. Ya no va a ser la mentalidad limosnera, como yo le llamo, de algunos, que pobrecito yo, y yo no puedo, y no soy capaz, y es que no sé qué, que me falta, que me falta y me falta. Pero empieza a hablar de lo que tiene y de lo que es capaz. Y empieza a hablar de lo que puede hacer. Ahí es donde se mira la supercapacidad de las personas con discapacidad. Yo por eso digo que en el 2014 pasé de la discapacidad a la supercapacidad, porque en ese momento empecé a entender, desde ese momento empecé a entender, estaba recién salida la ley 1618, empecé a entender de que uno debe mirarse desde lo que posee, no desde lo que le hace falta. Que yo no puedo caminar porque estoy en silla de ruedas, pero ¿qué puedo hacer yo? Aún estando en silla de ruedas, por ejemplo, los que son usuarios de silla de ruedas. Que yo no puedo ver porque tengo una discapacidad visual, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mostrar con las capacidades que tengo, aunque no tenga el sentido de la vista? Porque una cosa es tener el sentido de la vista y otra es tener el sentido de la visión.
Es completamente distinto. Y la población con discapacidad debe tener visión. Ese es mi mensaje. Y a las familiares o los cuidadores de las personas con discapacidad, es que sigan el camino de empoderamiento de sus familiares con discapacidad. Y el camino de empoderamiento es empezar a impulsar lo que son capaces sus familiares con discapacidad. No coartándoles, no prohibiéndoles, no cohibiéndoles de lo que no pueden hacer y porque pobrecitos. No, hay que potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. Y mi mensaje final va para todos aquellos que tienen el poder de decisión, es que tengan más voluntad, más corazón hacia la inclusión. Que deje de ser un discurso cuatrienio, que deje de ser un discurso de persuasión y pase a ser una acción real y contundente. Ese es Sí, mi señor. mensaje para los tres componentes. Un discurso que muchas veces se ve reflejado en cosas superficiales, pero que en acciones reales y contundentes, cero. Entonces, la población con discapacidad requiere de un entorno sano, consciente, informado y gobernado para que haya una inclusión real de las personas con discapacidad. Y Excelente, señor. para cerrar, les invitamos a que sigan @inspiradores digital en Facebook y en YouTube, sábado tras sábado de 4:30 a 5 de la tarde, para que haya conocimiento de toda la audiencia de qué es lo que hemos venido haciendo, cuáles son las historias de vida que hemos venido mostrando y, por supuesto, todo lo que pueden llegar a ser la población con discapacidad, historias de vida muy poco conocidas de gente que está haciendo para la población con discapacidad, bien sea teniendo la discapacidad o que no tienen discapacidad, son convencionales, pero están haciendo cosas maravillosas en favor de nuestra población. Bueno, Claudio, de verdad que muchísimas gracias. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Y bueno, y el tiempo se nos puso, se nos quedó corto. Hubo unas preguntitas por allí, muy buenas esas preguntas, ¿no? Para la próxima oportunidad, Claudio. Gracias realmente por aceptar la invitación. A ustedes por abrir este espacio, por abrir micrófonos y cámaras para hablar de lo que realmente nos compete, que es la inclusión de esa población bastante amplia y muy bonita por demás que tiene nuestra ciudad, nuestra región, nuestro departamento y nuestro país. Bueno, muchísimas gracias al señor Claudio Vergara, periodista. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos vieron en vivo, pues, y aquellas que nos van a ver en diferido. Y gracias nuevamente al Centro de Negocios y Mercadeo acá en el Barrio Colombia y a Barranca Bermeja, a Clasificados Barranca.com. Nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Y mañana vamos a tener a un psicólogo espectacular, un psicólogo con un tema de comportamiento humano muy, pero muy bueno. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Claudio. Chao, chao.